Bien, buenas noches. En esta oportunidad quiero conversar acerca de lo que son el diseño de contenidos digitales, ¿sí? Y la agenda para esta sesión, vamos a tocar el tema de diseño de contenido digital como un instrumento de comunicación, cartografía mental, el uso de lo que son esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales, algunos ejemplos de presentaciones de algunos personajes en el mundo digital, y voy a compartir algunos recursos que nos van a permitir no empezar desde cero un trabajo de diseño digital. Pues esa es la agenda para esta sesión. Vamos a comenzar. ¿Por qué es importante el tema de diseño de contenidos digitales? Primero que nada, los datos nos dicen de que tenemos 1.000 millones de teléfonos inteligentes del día de hoy, ¿no? Entonces el 82% de la población está en línea y usa lo que son las redes sociales. Otro elemento también que se está usando bastante es el tema de el uso de lo que es la nube, ¿no? El cloud, donde el 50% de los clientes empresariales están camino hacia la nube. Y cuando hablamos de nube no estamos hablando solamente de almacenamiento de información, estamos hablando de equipos de cómputo, estamos hablando de servicios, estamos hablando de aplicaciones que ya uno no necesita instalarlo, que no necesita uno tener el equipo físico para poder acceder a cómputo, ¿no? a servicios de computación. Entonces, bajo ese estado del arte, ¿no? Vemos la necesidad de diseñar lo que son los contenidos digitales. Y algo que es importante es la exploración visual que va a tener nuestros contenidos. Cuando hablamos de exploración visual es el impacto que ocasiona el recurso a nuestro sentido, ¿no? En este caso la vista. Un primer elemento es la distribución de los controles, ¿no? Hay un estudio que se llama seguimiento seguimiento a lo que hace la vista al momento de ver una presentación. Este estudio se ha hecho con cerca de 400 personas con lo que son lentes que dibujan un mapa de color de qué es lo que mira la gente y cuál es el seguimiento que se da a una presentación, a una página web o a un recurso digital. Entonces, en esta primera presentación, en este primer recuadro, vemos que la gente es este sector el que mira más en una presentación. El lado izquierdo, ¿no? La parte superior y el lado izquierdo. Si nos vamos siendo un poquito más explícito, vemos que parece que se formara una serie de F, ¿no? El rojo representa lo que más mira el usuario al momento de ver una presentación o un contenido digital. Otro elemento que es importante es el seguimiento que hace la vista en una pantalla o en una presentación. Entonces, generalmente un usuario empieza en un estado 1, hace un recorrido hacia el lado derecho, luego regresa a un estado 3, recorrido a 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta zona es una zona de calor que sigue esta secuencia en la vista. Entonces, vemos si esto fuera, por ejemplo, una presentación o una pantalla, una página web, un recurso pedagógico. Hay algunas zonas que se conocen como zonas frías, o sea que no son valiosas al momento de poner el tema que yo quiero comunicar, ¿no? La información que quiero comunicar. Entonces, eso es importante al momento de poder distribuir los controles o la información en una presentación. Aquí, fíjense este ejemplo, dice: la visión triunfa sobre los sentidos. Si aplicamos ese patrón F, vemos que esta grilla nos muestra una especie de valores, ¿no? Mucho más valor en aquellas celdas donde el usuario percibe mejor o revisa mejor el contenido. Entonces, por ejemplo, en estas dos presentaciones, el que diseñó este recurso vio que era importante esta parte de acá: la visión triunfa sobre los sentidos, ¿no? Fíjense, esta parte hemos leído y después hemos venido a ver un poco la rama. Entonces, eso nos da la idea de que nosotros al momento de diseñar un recurso tenemos que priorizar los contenidos que son de mayor importancia y que queremos que
la gente preste más atención en esos recursos. Otro elemento a considerar al momento de diseñar un recurso pedagógico, una presentación o un proyecto, la exposición o defensa de un proyecto, es la tipografía que se usa. Generalmente la tipografía es el tipo de letra, ¿no? Y nosotros tenemos diferentes tipos de letras. Generalmente están organizados en dos grandes categorías. Los que son sans serif, quiere decir sin cola. Serif quiere decir colita, ¿no? Una colita. Por ejemplo, los que no tienen cola son Arial, Tahoma, Vedana, ¿no? Fíjense que es una letra simple, digamos, ¿no? Sin ninguna cola o ninguna extensión en la letra, ¿no? Y las que son serif, quiere decir que tienen serifa. La serifa generalmente es esta extensión, ¿no? Por ejemplo, Time, Garamond, Badon. Si nosotros vamos a un editor de texto cualquiera, como el caso de Word, vamos a ver que nos da una serie de tipografías, ¿no? La herramienta ya nos da una serie de tipografías. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esos recursos, por ejemplo, uno puede ver que la Times New Roman es una tipografía con serifa porque tiene extensión. Generalmente este tipo de letra se usa para libros, ¿no? Para escribir párrafos con muchas palabras, porque la serifa o la colita es un elemento que ayuda a visualizar mejor las letras, ¿no? Por ejemplo, vemos Arial es sans serif, o sea, no tiene cola. El Arial Black no tiene cola. Fíjense que podemos ir haciendo un recorrido y vemos, por ejemplo, este Back, Ville, Old Faith es una letra que tiene serifa, es serif, ¿no? Entonces, fíjense, esta es con serifa también. Entonces, algo que es importante es que y cuándo no usar serifa. Entonces, dice, sans serif son mejor para la lectura en papel, y estos que no tienen cola son mejores para utilizar en pantalla, en los recursos digitales, ¿no? En pantalla. O sea, en otras palabras, una presentación que va a ser expuesta en PowerPoint, un mapa mental, un wiki, generalmente se utilizan tipografías que sea sans serif, o sea, sin colita. Y el documento del trabajo, donde va a haber bastante texto, bastante párrafo, generalmente se utiliza tipografía serif, ¿no? Veamos un ejemplo. Aquí yo he puesto 3 presentaciones que tienen el mismo tamaño de letra, ¿no es cierto? Están con negrillas ambos casos y todos dicen lo mismo. Entonces, por ejemplo, esto de acá es una tipografía que tal vez sea muy elegante, muy bonita, pero en tema de visibilidad a distancia no podemos apreciar, ¿no? Claramente lo que se está queriendo decir. Este es un tipo Daniel. Fíjense, este otro aquí ya mejora un poco la visibilidad a distancia del contenido digital. Y fíjense esta otra que es una simple, ¿no? Chukfai. Entonces vemos de que en este caso la visibilidad mejora mucho cuando estamos usando tipografía sin colita en recursos que son digitales. Bien, si usted quiere ser más fino al momento de diseñar sus contenidos digitales, puede acceder aquí he puesto algunos links. Didactgotic, entonces ya está instalada, me dice. Perfecto. Entonces si yo entro a Word, entonces ya voy a tener esa cuenta acá, Didactgotic, que puedo usarla, ¿no? Puedo poner un documento y le puedo poner el tipo de letra Didactgotic. Entonces, obviamente hay que tener cuidado que cuando uno hace un recurso con este tipo de letra y puede llevar el documento a otro lado y la otra máquina no tiene este tipo de letra, le va a poner una letra parecida, pero no la misma porque tal vez no está instalada. Entonces, es bueno de que yo haga, no sé, puedo ponerlo como imagen esto, ¿no? Ponerlo como imagen, el documento. ¿No? Lo recorto la imagen
Voy a recortar. Lo recorto como un pedacito ahí de imagen, obviamente está, y luego lo pego. Eso, ¿no? Entonces esto ya, y obviamente le quito el tema ortográfico, y esto ya me garantiza de que cuando ya yo cambie de una máquina a otra, la imagen se va a mantener con el mismo tipo de letra. Entonces, eso hay que tener precaución cuando uno usa alguna tipografía que no está en el estándar del editor o del documento. Hay que tener cuidado de ponerlo como imagen para que cuando vaya de una máquina a otra no haya el problema de la tipografía. Entonces, podemos trabajar con esos recursos, ver qué tipografía vamos a usar, básicamente haciendo la clasificación de lo que son serif y sans serif. Otro elemento que es importante es el diseño limpio, ¿no? Diseño limpio, que el usuario no se sienta saturado por mucho contenido en su presentación. Veamos un ejemplo. Acá a veces a nosotros nos tienta poner fondos, ¿no? Fondos. Elementos de fondos prediseñados pueden entorpecer la lectura. A veces hay patrones en PowerPoint, ¿no? En Prezi, que por ejemplo este mundo está entorpeciendo la lectura, ¿no? O aquí por ejemplo esta forma o trama también no se ve correctamente. Lo mismo sucede con los degradés. No son adecuados los degradés cuando hay un tema de tipografía por delante. Fíjense que un fondo color sólido ofrece mayor contraste para tipografía. Entonces este problema es muy frecuente encontrarlo en los diseños de contenidos digitales. Les voy a poner un ejemplo con problemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a una página que usamos bastante, fíjense que a veces estos textos no se leen muy bien, digamos, ¿no? Por el tema de contraste, ¿no? A ver. Aquí sí se lee bien. Aparte que hay una saturación de cosas, a veces los fondos hace que no se lea bien el contraste, que no se lea bien lo que se quiere visualizar, ¿no? Una saturación de contenido. Entonces, a eso me refiero. Hay que tener cuidado con el contenido que quiero mostrar. Por ejemplo, hay algunas combinaciones que dan un efecto indeseado, por ejemplo, ¿no? El blanco con el negro, alta visibilidad. Esto, alta visibilidad. Pero fíjense si vamos combinando, por ejemplo, el rojo con el amarillo. Fíjense, baja visibilidad. El verde con el negro no sirve. Estos efectos son efectos indeseados. Esta combinación no es adecuada, ¿no? También es algo importante, los colores a veces dicen algo más de lo que es un simple color. Puede expresar un sentimiento, puede expresar un mensaje ecologista, o puede expresar rabia, puede expresar, no sé, tristeza. Entonces los colores tienen un lenguaje adicional que hay que considerarlo al momento de definir un determinado color, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este tema de los colores, por ejemplo, el rojo, ¿qué quiere decir el rojo? Quiere decir dinamismo. El tema de vitalidad. Por ejemplo, puedo elegir qué quiero si yo usara el color verde, por ejemplo, ¿no? Como fondo de mi presentación. Entonces, de alguna manera, algunos que son lectores del mensaje comunicacional, vamos a ver que el verde tiene un tema de paciencia, ¿no?
Bueno, entonces, con eso quiero mostrar que efectivamente los colores podemos definir. Hay veces que nosotros nos marcan, nos dicen el color de la empresa es rojo, digamos. Entonces nosotros podemos hacer un estudio de qué otros colores pueden combinar con el rojo. Entonces, por ejemplo, esta página Adobe, coloradobe.com nos da una paleta de colores donde yo puedo ver qué colores puedo usar, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a la página. Entonces, fíjense que puedo ver los posibles paletas de colores que me recomienda esta página, ¿no? Ahí está cargando un poquito. Fíjense, aquí está el rojo, ¿no? Y puedo ir viendo las tonalidades, ¿no? Puedo ir combinando el tema de colores. ¿Cómo se vería si me voy más para el azul, por ejemplo? Entonces, puedo ver toda una gama de colores, cómo podría hacer esta combinación en base a un color específico. Entonces, el lenguaje de los colores es importante, hay que tener cuidado para un tema de visibilidad, ¿no? Para un tema también de mensaje oculto que puedo tener al momento de usar un determinado color, ¿sí? Otro elemento que es importante, el uso de el párrafo correcto, ¿no? A veces nosotros somos tentados a poner copiar y pegar mucho texto en una página, ¿no? Siendo que esto se puede sintetizar. Hay una regla que dice no deberían haber más de 6 líneas y más de 6 palabras por cada línea, ¿no? Por ejemplo, aquí esta línea tiene IBES 1, 2, 3, 4 palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí está en el extremo máximo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y fíjense, las líneas son 4 líneas, y dice exactamente lo mismo esto que esto, digamos, ¿no? Entonces, la economía de texto es la regla del 6, 6, 4, yo pongo de que máximo 6 palabras por cada línea y máximo 6 líneas. Y también máximo 4 elementos que llaman la atención en la presentación, ¿no? 6, 6, 4. Otro elemento que es importante, cuando sí nosotros queremos expresar alguna idea, es importante que podamos organizar la información. En este caso tenemos una serie de herramientas que nos permiten hacer mapas mentales, ¿no? Mapas mentales. Yo voy a venir acá y voy a poner algún ejemplo de cómo he usado mapas mentales para organizar la información, ¿no? En este caso es una herramienta que se llama Main Manager, ¿no? Fíjense que este es un mapa mental. Un mapa mental podemos organizar ideas. Por ejemplo, aquí yo tengo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, para definir la situación problemática. Si yo veo acá, pincho, puedo ir a otro caso y veo que en este trabajo de consultoría, por ejemplo, hice un estudio de lo que es la educación en el departamento de Santa Cruz y puse 4 dimensiones: el marco legal, la parte de planificación, estadística y la parte de organización. Por ejemplo, en el marco legal hice un zoom, digamos, de cuáles son los reglamentos, las leyes, los decretos, ¿no?, que tienen que ver con el tema educativo, tanto nacional como departamental. Entonces hice un estudio de esta variable que es el marco legal. También, por ejemplo, acá en estadísticas, yo puse gráficos que podía mostrarme alguna gráfica de estudiantes, ¿no? Estudiantes, aquí una gráfica de unidades educativas, ¿no? Y de eficiencia de ítem, por ejemplo, en nivel primario, nivel secundario. Entonces también podía usar estos recursos para hacer la explicación, digamos, de qué es la información que quiero tener de manera organizada, ¿no? Entonces, o también para definir el problema de lo que uno va
de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí dificultad en la gestión y comercialización de productos alimenticios, y va definiendo las variables de cada uno de esos problemas. Entonces vemos otro ejemplo de cómo hacer mapa mental en la definición de objetivos, ¿no? Se asume que primero es un problema, después hay una situación deseada y posteriormente un objetivo. Entonces también podemos usar mapas mentales para poner recursos, ¿no? En este caso puse una presentación que tiene que ver con objetivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí vemos que podemos nosotros organizar la información usando lo que son mapas mentales, ¿no? Y aquí hay una serie de herramientas que yo sugiero para que ustedes las chequeen y las revisen. Algo que es importante no olvidar, ¿no? Que uno debe concentrarse en el objetivo de la presentación. La presentación en realidad no es lo más importante es para qué uno está haciendo una presentación, ¿no? El contenido, lo que quiere comunicar, la información que quiere brindar. Y también ustedes son importantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo le decía, voy a prestar el multimedia para hacer una presentación en clase. Y un docente me dice, entonces no vas a usar el cerebro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces piensa que uno va y lee la presentación. Y no es así, la presentación es un recurso de apoyo, es una herramienta simplemente, ¿no? Entonces, aquí hay un sitio, dice Aprendiendo los Mejores, donde tenemos algunas ideas de estas presentaciones que han hecho estos señores, ¿no? Donde, ¿cómo han expuesto ellos, por ejemplo, ¿no? Usando sus presentaciones? Son presentaciones que han llamado de alguna manera la atención y han sido something that I'd like you to see. It's a story that's deeply unsettled millions in China. Footage of a 2-year-old girl hit by a van. Fíjense que están poniendo imágenes reales, casos reales. Footage too graphic to be shown. The entire accident is caught on camera. The driver pauses after hitting the child. This is really relevant. Fíjense su presentación. ¿No? Entonces ahí pueden ustedes apreciar, sacar algunos tips de cuáles presentaciones ustedes quieren llegar a alcanzar, ¿no? Aquí también pongo otro ejemplo. Hubo un concurso nacional en SlideShare de cuáles eran las presentaciones más vistas, ¿no? Más elegantes, más simples en diseño. Y la que ganó fue una presentación que fue hecho en servilletas, digamos, ¿no? En servilleta, que habla sobre el tema de finanzas, ¿no? Sobre el tema de finanzas. Fíjense que estas son las slides, son dibujitos. Listo, ¿no? Entonces, tal vez uno de las personas que mejor hacía presentación era el CEO de Apple, ¿no es cierto? Steve Jobs, cuando hacía el lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Fíjense sus presentaciones. Era un ladito, la presentación grande. Y fíjense sus elementos que ponen, ¿no? Los elementos que llaman la atención en su PPT. First of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. Fíjense sus dispositivos simples, ¿no? 1, 2, 3, 4, 3 elementos en su presentación. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod. Fíjense la simplicidad, ¿no? de los recursos.
Entonces eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. Algo que también es importante, que no excedan más de 20 presentaciones, más de 20 slides por cada presentación, porque eso causa cansancio, ¿no? Dice que en la presentación 10 tiene toda mi atención, digamos. Creo que sigue teniendo mi atención hasta acá. Después de naranja voy a ver mi smartphone, qué tengo que hacer después de esto, y después uno termina durmiéndose. Entonces eso también tienen que considerar, ¿no? El tiempo que tienen ustedes para exponer un recurso, tienen que cambiar también de métodos, y también pueden usar otros métodos mezclados con presentaciones, ¿no? Para lograr captar la atención. En retrospectiva, ¿no? Es importante el uso de diseños, es importante el tema de la tipografía, es importante usar trabajo colaborativo como mapas mentales, y también ver ejemplos de gente que tiene experiencia en diseño de este tipo de contenidos. ¿Sí? Muchas gracias.